Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Mexican Curious Watching. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a escuchar una banda que nos han recomendado. Ellos se llaman Sodom y dice: Sodom es un grupo alemán de thrash metal formado en 1981 por Thomas Such en el bajo y voz y Frank Testegen en guitarras. La canción que vamos a escuchar se llama Remember the Fallen. Ya leí un poquito la letra para entenderlos mejor. Vamos a ponerles atención y a dar un comentario al respecto. Vámonos, señores. En vivo en el Full Force 2003. Desde que comienzan con todo el poder. Eso me gusta. Muy bien. Esa voz también me agrada. Me recuerda mucho a Metallica en sus inicios, señores. Cuando sonaban rudos, sonaban fuertes, poderosos. Las guitarras suenan con un cuerpo, señores, enorme. Bueno, la guitarra, porque creo nada más es un guitarrista. Muy bien. Excelente, ahí le bajaron un poquito a todo ese poder. Un ligero descanso. Y de regreso. Creo que sí, solo es un guitarrista, no alcanzo a ver a alguien más. Y al parecer el bajista es el que canta. Remember the Fallen. O recordando a los caídos. Ah, muy bien. Ahí hubo un pequeño detalle, ahorita lo voy a comentar. El solo de guitarra nunca debe de faltar, señores. Muy bien. Muy bien, Sodom. Excelente. Ahí está, señores. Me agrada porque tienen un sonido clásico, tienen un sonido a la vieja escuela. El thrash metal a todo lo que da. Muy, muy bien. Y las guitarras todo el tiempo tienen un poder, señores, fascinante. El detalle que les mencionaba es que hay un momento en el que el guitarrista deja de tocar por unos cuantos segundos
y como que todo se apaga. Es extraño porque ahí sigue la batería y sigue el bajo, pero ellos se mantienen en su base. Entonces, pónganle atención a ese cachito y van a ver cómo cuando deja de tocar parece que no hay nada. Las guitarras tienen una presencia increíble. Y bueno, así es en este tipo de géneros, ¿no? En este tipo de canciones. Siempre las distorsiones son extremas, las distorsiones son como desgarradoras. Los riffs que hace en la guitarra siempre están presentes. Entonces, si se cae un poquito, se cae toda la canción, señores. Eso es muy, muy extraño en este tipo de canciones. Cómo se pierde todo sentido si la guitarra no suena. Entonces, la voz me agradó. Les digo que la voz es rasposa, la voz tiene un buen toque, suena ruda, la voz es acorde a la música. Entonces eso me agrada porque también suena clara, no es gutural. Entonces sí se entiende muchas de las cosas que menciona. El solo me agrada que también metan solos de guitarra, no los hagan exagerados, los hagan precisos. Eso a mí me gusta mucho, señores. Y a la mitad le dan un ligero descanso a su canción, le dan como que un toque de tranquilidad, pero para regresar, ¿no? De nuevo con mucha fuerza. Entonces me agrada. La letra pues habla del patriotismo, de los héroes, de la guerra, el enfrentamiento, de cómo se les recuerda, ¿no? A estas personas, cómo su sangre fue derramada, muchas veces en conflictos mundiales con otros países, muchas veces con a defender, ¿no? A la patria, al pueblo, a la nación, como quieran decirle, o desafortunadamente muchas veces a defender intereses que ni ellos mismos conocen, y aún así van a dar la vida. Van a dar la vida, señores. Pero bueno, ese es un tema también que se toca mucho en estas canciones. Se llega a tocar mucho esos temas. Pero bueno, es de escuchar y escuchar a ver qué tal. Entonces me agrada Sodom. Creo que es una buena banda de thrash metal. A mi parecer clásico, a la vieja escuela. Por lo que escuché en esta canción, solo en esta. Les digo que para llegar a un punto en el que uno pueda definir totalmente su sonido, pues tiene que escuchar más canciones, más discos, ver más videos y todo eso. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan, déjenme sus comentarios, opiniones, recomendaciones, valga la redundancia, y nos vemos en un próximo video, señores. Cuídense mucho, les mando un abrazote. Ahí la vemos después.